Silverio no le había oído y seguía hablando de su querida república. Miet se había detenido a pocos pasos de ellos, cubierta todavía con su gran manto rojo. No se separaba de Silverio y habían recorrido la ciudad del brazo. Aquella mocetona roja acabó por intrigar a Pascual, quien, interrumpiendo bruscamente a su primo, le preguntó: ¿Quién es esa niña que te acompaña? Es mi mujer, respondió gravemente Silverio. El doctor puso unos ojos de asombro. No había comprendido y como era muy tímido con las mujeres, dirigió a Miet al separarse de ellos un sombrerazo. La noche fue intranquila. Sobre los insurrectos pasó un viento de desgracia. El entusiasmo y la confianza de la víspera fueron como arrastrados en las tinieblas. Por la mañana las caras estaban sombrías, cambiándose miradas de tristeza y había largos silencios de desaliento. Corrían rumores espantosos. Las malas noticias que los jefes habían logrado ocultar la víspera se habían difundido sin que nadie hablase de ellas, como sopladas por esa boca invisible que, como en un resuello, arroja el pánico en las multitudes. Se decía que París había sido vencido y que las provincias se habían entregado atadas de pies y manos, añadiéndose que tropas numerosas que habían salido de Marsella a las órdenes del coronel Masson y del señor de Bleriot, prefecto del departamento, acudían a marchas forzadas para deshacer las partidas de insurrectos. Fue una súbita caída, un despertar lleno de cólera y desesperación. Aquellos hombres que ardían la víspera en fiebre patriótica se sintieron sobrecogidos por el frío cruel de la Francia sometida, vergonzosamente arrodillada. Sólo ellos habían tenido el heroísmo del deber. Aquella hora se encontraban perdidos en medio del terror de todos, en el silencio de muerte del país. Se convertían en rebeldes y venían a cazarlos a tiros como a las fieras, y habían soñado con una gran guerra, con el alzamiento de un pueblo, con la conquista gloriosa del derecho. Entonces, ante tal derrota, ante tal abandono, aquel puñado de hombres lloró su fe muerta, su sueño de justicia desvanecido. Hubo algunos que, injuriando a Francia entera por su cobardía, tiraron sus armas y fueron a sentarse al borde de los caminos. Decían que esperarían allí las balas de la tropa para demostrar cómo mueren los republicanos. Aunque aquellos hombres solo tuvieran ante sí el destierro y la muerte, hubo pocas deserciones. Una admirable solidaridad unía las partidas. La cólera se volvió únicamente contra los jefes, los cuales eran realmente incapaces, se habían cometido errores irreparables, y ahora, libres, sin disciplina, protegidos apenas por algunos centinelas a las órdenes de hombres irresolutos, se encontraban a merced de los primeros soldados que se presentasen. Todavía pasaron 2 días más en Orchers, el martes y el miércoles, perdiendo el tiempo y agravando su situación. El general, el hombre del sable que Silverio había mostrado a Miete en la carretera de Plassans, titubeaba, cedía bajo el peso de la terrible responsabilidad que le abrumaba. El jueves juzgó que la situación de Orchers era francamente peligrosa. Hacia la una dio la orden de partida y condujo su pequeño ejército a las alturas de Saint-Rour, que era una posición inexpugnable para quien hubiese sabido defenderla. Saint-Rour tiene sus casas escalonadas en la ladera de una colina. Detrás del pueblo cierran el horizonte enormes bloques de rocas, no pudiéndose subir a esta especie de ciudadela sino por la llanura de los Nords, que se extiende al pie de la meseta. Una explanada convertida en avenida, plantada de árboles soberbios, domina la llanura. Los insurrectos acamparon en esta explanada y los rehenes tuvieron por prisión una posada, el Hotel de la Mule Blanche, situado en medio del paseo. La noche transcurrió negra y agobiante. Se habló de traición. Por la mañana el hombre del sable, que había olvidado tomar las más elementales precauciones, pasó revista a sus hombres. Los contingentes estaban alineados de espalda a la llanura, ofreciendo extraña mezcolanza de las prendas de vestir: pardas, zamarras, gabanes oscuros, blusas azules ceñidas con cinturones rojos. Las armas, curiosamente mezcladas, relucían a la luz clara del sol: las guadañas recién afiladas, las anchas palas de terraplenar, los cañones gruñidos de las escopetas de caza. Entonces, en el momento en que el general improvisado pasaba a caballo por delante del pequeño ejército, un centinela a quien habían dejado olvidado en un olivar llegó a todo correr gesticulando y gritando: ¡Los soldados! ¡Los soldados! Hubo una emoción inenarrable. Al principio se creyó que era una falsa alarma. Los insurrectos, olvidando toda disciplina, corrieron al borde de la explanada para ver a los soldados. Las filas quedaron rotas, y cuando apareció la línea oscura de la tropa en correcta formación, con el ancho destello de las bayonetas, detrás de la cortina gris de los olivos, hubo un movimiento de retroceso, un momento de confusión que hizo correr un escalofrío de pánico de un extremo al otro de la explanada.
Sin embargo, la Palude y San Martín de Bols, que se habían rehecho en medio del paseo, se mantenían bravas y en pie. Un leñador, un gigante cuya cabeza sobrepasaba la de sus compañeros, gritaba, agitando su roja corbata: con nosotros, Chavons, Gredel, Pujols, San Eutrope; con nosotros, Lestulel; con nosotros, Plassans. Ríos humanos atravesaban la explanada. El hombre del sable, rodeado de los Faverolles, se alejó con varios contingentes de los campos, Verneau, Corbière, Marsan y Prunes, para dar la vuelta al enemigo y cogerle por el flanco. Otros, Valqueiras, Nancerre, Castel-de-Vieux, Le Rocher, Noir y Murdran, lanzáronse a la izquierda, se dispersaron como tiradores por la llanura de las Nores, y mientras el paseo quedaba vacío, las ciudades y los pueblos a los que el leñador había llamado se reunían, formando bajo los olmos una masa sombría, irregular, agrupada fuera de todas las reglas de la estrategia, pero que se había plantado allí como un bloque para interceptar el camino o morir. Plassans se encontraba en medio de este batallón heroico, y en el tinte gris de las blusas y de las armas, el manto de Miet que sostenía la bandera con ambas manos ponía una gran mancha roja, una mancha de herida fresca y sangrante. De repente se hizo un gran silencio. En una de las ventanas de la Mule Blanche apareció el rostro lívido del señor Perot, hablando y haciendo gestos. «Métase adentro y cierre los postigos», gritaron los insurrectos encolerizados. «¡Le van a matar!». Los postigos se cerraron apresuradamente y ya no se oyeron más que los pasos cadenciosos de los soldados que se acercaban. Transcurrió un minuto interminable. La tropa había desaparecido oculta por un pliegue del terreno, y pronto los insurrectos distinguieron por el lado de la llanura, al ras del suelo, las puntas de las bayonetas que parecían brotar y crecer, ondulando bajo el sol naciente, como un campo de trigo de espigas de acero. En aquel momento, en la fiebre que les agitaba, creyó Silverio ver pasar delante de él la imagen del gendarme cuya sangre había manchado sus manos. Por los relatos de sus compañeros sabía que Renegat no había muerto, y que tan solo tenía un ojo reventado, y le veía claramente, con su órbita vacía, sangrando, horrible. El pensamiento torturante de aquel hombre, de quien ya no se había acordado desde su salida de Plassans, le produjo una sensación insoportable. Temía sentir miedo y oprimía fuertemente su carabina, con los ojos velados por una niebla, ardiendo en deseos de descargar su arma y de alejar a tiros la imagen del tuerto. Las bayonetas seguían subiendo lentamente. Cuando las cabezas de los soldados aparecieron al borde de la explanada, Silverio se volvió hacia Miel con un movimiento instintivo. Allí estaba ella, engrandecida, con el rostro sonrosado, entre los pliegues de la bandera roja, se alzaba sobre la punta de los pies para ver la tropa, y una espera nerviosa hacía moverse las aletas de su nariz, mientras asomaban sus dientes blancos de lobezno entre la rojez de sus labios. Silverio le sonrió, y no había vuelto a enderezar la cabeza cuando sonó una descarga. Los soldados, de los cuales no se veían aún más que los hombros, acababan de hacer su primer disparo. A Silverio le pareció que sobre su cabeza pasaba un ventarrón, mientras que una lluvia de hojas cortadas por las balas caía de los olmos. Un ruido seco, semejante al de una rama muerta que se quiebra, le hizo mirar a su derecha, y vio en el suelo al corpulento leñador, aquel cuya cabeza sobresalía de todas, con un agujero negro en medio de la frente. Entonces disparó su carabina sin apuntar, volvió a cargar y tiró de nuevo, y esto como un hombre furioso, como un animal que no piensa en nada y que se apresura a matar. Ya ni siquiera distinguía a los soldados. Bajo los olmos flotaba una humareda formando jirones como la muselina gris. Las hojas seguían lloviendo sobre los insurrectos, pues la tropa disparaba demasiado alto. Por momentos, entre el ruido desgarrador de las descargas, el joven oía un suspiro, un sordo estertor, y se sentía en el grupo un empujón, como para hacer sitio al desgraciado que caía aferrándose a los hombros de sus vecinos. El fuego continuó durante 10 minutos. Después, entre dos descargas, un hombre gritó: «¡Sálvese el que pueda!», con un acento terrible de terror. Oyéronse rugidos, murmullos de rabia, voces que decían: «¡Qué cobardes! ¡Oh, qué cobardes!». Corrían frases siniestras. El general había huido. La caballería cargaba contra los tiradores dispersos en la llanura del Lenor, y los disparos no cesaban, sonando a intervalos irregulares, trazando sobre el humo rayas bruscas de fuego, mientras una voz de rudo acento repetía que era preciso morir resistiendo. Pero la voz enloquecida, la voz de terror, gritaba más alto: «¡Sálvese el que pueda! ¡Sálvese el que pueda!». Unos hombres huyeron arrojando sus armas, saltando por encima de los muertos. Los otros estrecharon las filas hasta que no quedaron más que 10 insurrectos. Todavía 2 de estos emprendieron la huida, y de los 8 que quedaban quedaron 3 muertos de golpe.
Los dos niños se habían quedado quietos maquinalmente, sin comprender nada, a medida que el batallón disminuía. Miet alzaba cada vez más la bandera, sosteniéndola como un enorme cirio delante de ella, con los puños apretados. Las balas habían acribillado el lienzo. Cuando a Silverio no le quedaban más cartuchos en el bolsillo, dejó de disparar y se quedó contemplando estúpidamente su carabina. Entonces pasó una sombra sobre su rostro, como si un pájaro colosal hubiese rozado su frente de un aletazo, y levantando los ojos vio la bandera que caía de las manos de Miet. La niña, con los dos puños apretados sobre su pecho y la cabeza echada hacia atrás, con una expresión atroz de sufrimiento, giraba lentamente sobre sí misma. No lanzó un grito y se desplomó de espaldas sobre la roja mancha de la bandera. Levántate, ven corriendo, le gritó Silverio, tendiéndole la mano, perdida la cabeza, pero ella se quedó allí, tirada en el suelo, con los ojos abiertos, sin decir ni una palabra. Él comprendió y se arrojó a su lado de rodillas. ¿Estás herida? Dime, ¿dónde te han herido? Ella seguía muda, se ahogaba, le miraba con sus ojos dilatados, agitando su cuerpo por breves sacudidas. Entonces Silverio le separó las manos. Es aquí, ¿verdad? Es aquí. Mientras tanto desgarraba su corpiño, dejando desnudo su pecho. Buscó, pero no vio nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al fin, bajo el seno izquierdo, distinguió un agujerito sonrosado. Una sola gota de sangre manchaba la herida. No será nada, balbuceó. Voy a buscar a Pascual y él te curará. Si pudieses levantarte. ¿No puedes levantarte? Los soldados habían dejado de disparar y se habían dirigido hacia la izquierda contra los contingentes conducidos por el hombre del sable. En medio de la explanada vacía no quedaba más que Silverio, arrodillado ante el cuerpo de Miet, con la terquedad de la desesperación. La había cogido en brazos e intentaba ponerla de pie, pero advirtió en la niña una sacudida tal de dolor que volvió a acostarla. Le suplicaba: háblame, te pido que me hables, ¿por qué no me dices nada? Ella no podía. Agitaba las manos con un movimiento dulce y lento para decir que no era suya la culpa si no hablaba. Sus labios apretados se adelgazaban ya bajo el dedo de la muerte. Con el cabello suelto y la cabeza envuelta en los pliegues sangrientos de la bandera, no había ya en ella vivos más que sus ojos, unos ojos negros que relucían en su rostro blanco. Silverio sollozó. Las miradas de aquellos grandes ojos afligidos le hacían daño. Veía en ellos un inmenso pesar por la vida que se iba. Miet le decía que se marchaba sola antes de sus bodas, que se marchaba sin haber sido su mujer. Le decía que era él quien lo había querido así, que hubiese debido amarla como todos los muchachos aman a las muchachas. En su agonía, en aquella ruda lucha que su naturaleza libraba con la muerte, lloraba su virgindad. Silverio, inclinada sobre ella, comprendió los sollozos amargos de aquella carne ardiente, escuchó a lo lejos las incitaciones de las viejas osamentas y recorrió las caricias que había quemado sus labios de noche. Al borde del camino, ella se colgaba de su cuello, le pedía todo el amor, y él no había sabido, él la dejaba marchar niña todavía, desesperada por no haber gustado las voluptuosidades de la vida. Entonces, desolado al ver que no se llevaba de él más que un recuerdo de colegial y de buen camarada, besó su pecho de virgen, aquel seno puro y casto que acababa de descubrir. Desconocía aquel busto estremecido, aquella pubertad admirable. Sus lágrimas mojaban sus labios mientras pegaba su boca sollozante sobre la piel de la niña. Aquellos besos de amante pusieron una postrera alegría en los ojos de Mied. Se amaban y su idilio se desenlazaba en la muerte. Pero él no podía creer que la niña iba a morir y le decía: no, vas a ver, no es nada, no hables si te hace sufrir, espera. Voy a levantarte la cabeza, después te calentaré, tienes las manos heladas. Las descargas comenzaban de nuevo a la izquierda, en el olivar. Se oía un sordo galopar de la caballería procedente de la llanura del Snor, y de cuando en cuando se escuchaban grandes gritos de hombres a quienes se degüella. Llegaban espesas humaredas que se arrastraban bajo los olmos de la explanada, pero Silverio no oía ni veía ya nada. Pascual, que bajaba corriendo hacia la llanura, le vio de bruces sobre el suelo y creyéndole herido se acercó. En cuanto el joven lo reconoció, se aferró a él, señalándole a Miet. Le dijo: mire, está herida, aquí bajo el seno. Oh, qué bueno es usted por haber venido. Usted la salvará. En aquel momento una ligera convulsión agitó el cuerpo de la moribunda. Una sombra dolorosa pasó sobre su rostro y de sus labios apretados, que se abrieron, salió un soplo levísimo. Sus ojos abiertos y dilatados permanecieron fijos en el joven. Pascual, que se había inclinado sobre ella, se levantó, diciendo a media voz: ha muerto.